Bienvenido a Contrapoderes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, está ayudando a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres tener información actualizada de los cambios que ha experimentado el Servicio de Inmigración, cómo están funcionando los casos de asilo, la residencia, la ciudadanía, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy tenemos foro antiizquierda de leyes. Contrapoderes.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoderes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Hoy tenemos un interesantísimo foro antiizquierda en materia legal. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina, afortunadamente, y en este foro que normalmente lo hacemos los viernes, pero bueno, con el tema de Acción de Gracia lo estamos grabando antes para justamente que salga hoy día jueves, ¿no? Y sobre este tema que es bastante importante porque hemos visto que la izquierda, una de las cosas que hace normalmente es adaptar las leyes a sus necesidades para poder manipularlas y de esa manera gobernar. Y para hablar de esto tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a Manuel Moreno Bustamante, él es secretario de formación del Partido Liberal Creemos, y tenemos a Juan Pablo Bocas, y se lo pregunté detrás de cámara, ¿no? Que es abogado, docente de la Universidad de Desarrollo y fundador de Fundación Liberal Reformista. Bienvenido, Juan Pablo, bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias, Colina. Un placer estar acá con ustedes, un placer conocerlos también. Mucho gusto, Esteban, Colina, saludo al público también. Manuel, bueno, hola. El placer es nuestro, el placer es nuestro. Y vamos a empezar justamente porque además es muy interesante. Manuel es venezolano, Juan Pablo es de Chile, ¿no? Y hemos visto, lo pudiéramos analizar como que lo que pasó en Venezuela se pudiera estar repitiendo en Chile, justamente desde el tema jurídico, el tema de la constituyente. Hugo Chávez hizo una constituyente cuando llegó al poder, se aprobó la constituyente recientemente en Chile. Así que bueno, quiero empezar por la parte del diagnóstico. Voy a empezar contigo, Manuel. ¿Cómo logra hacer la izquierda para manipular o para utilizar a su favor todo lo que es el marco jurídico, todo lo que son las instituciones? ¿Qué es lo que ellos hacen que la pueden manipular de una manera tan sencilla? Lo hacen ver, ¿no? No, bueno, Esteban, te tomo la palabra y es excelente la pregunta que haces, precisamente porque recordemos que la izquierda hace un trabajo político excelente que lamentablemente la derecha no ha conseguido hasta ahora cómo realizar, ¿no? Recordemos que en lo que es el marketing político, la izquierda en general tiene todas las de ganar y siempre ha tenido la victoria porque tiene su discurso populista, que es el que más se vende. Y precisamente ese discurso radica en otorgar derechos o, digamos, privilegios, llamemos las cosas por su nombre, de que si votas por mí vas a tener todo lo que tú nunca has tenido en un sistema capitalista excluyente. Es decir, vas a tener derecho a la vivienda, vas a tener derecho a ser feliz, a una renta fija, a una pensión, vas a tener derecho a la salud, a la educación. Una cantidad de servicios que la izquierda convierte y convence a la gente de que son derechos precisamente para llegar al poder. Y bueno, todos muy bien conocemos qué es lo que ocurre cuando eso sucede. Y con respecto a la situación de Chile, ya que lo mencionas, yo no he seguido lamentablemente muy de cerca la situación de Chile, pero en lo personal mi diagnóstico es que, como tú dices, Chile ha comenzado a transitar el mismo camino que Venezuela en aquel entonces, pero yo en lo personal creo que tienen una excelente oportunidad, por lo menos la derecha, los liberales de Chile, para lograr consumarse en una mayoría en ese constituyente y lograr aún mucha más libertad de la que ya la constitución chilena tiene en estos momentos o que garantiza en estos momentos. Recordemos que como Carta Magna deberíamos tener allí escritos la norma máxima por la cual una sociedad va a regirse. Bueno, Juan Pablo, la misma pregunta para ti, el diagnóstico. ¿Cómo la izquierda logra manipular las leyes y utilizarlas a su favor? Sí. Mira, continuando con la idea que hacía mención, en este caso Manuel, el gran temor que tenemos hoy en día los liberales en Chile es precisamente seguir el sendero de populismo,
y de ideas de izquierda radical que siguió en su momento Venezuela a partir del Caracazo del 89 y después con la Asamblea Nacional Constituyente y con la nueva constitución que finalmente es la que terminó destruyendo la institucionalidad venezolana. Ese es el gran temor que tenemos, y yo creo que fundadamente. Ahora, en cuanto a la institucionalidad de Chile, Chile afortunadamente tiene una institucionalidad formal bastante robusta y de corte liberal. Afortunadamente tenemos una institucionalidad, un Estado de Derecho que ha permitido el éxito que hemos logrado alcanzar en 40 años. Si Chile era un país extraordinariamente pobre, vivíamos con una miseria patente, y todo esto fue evolucionando en base a estas instituciones liberales y nos ha permitido situarnos en la cúspide de lo que dice relación con el desarrollo humano en América Latina. Entonces, estamos en un momento culminante, porque no sé si los amigos saben, pero estamos en vías de un proceso constituyente, ya está asentado esto. De hecho en el mes de abril se van a elegir a los constituyentes y vamos a tener una asamblea o una convención constituyente, ese es el nombre que le dan las leyes. Entonces esto es una verdadera caja de Pandora, estamos tirando una moneda al cielo y no sabemos si va a caer del lado de las ideas de la libertad o del lado de la idea de la oscuridad. Básicamente eso es lo que está pasando en este país en este momento. Ahora bien, en el caso de tanto de Chile, bueno, Chile porque va por ese camino, pero en el caso de Venezuela y en el caso de América Latina, ustedes han evaluado, y me gustaría saber la percepción de ambos, primero con el representante del Partido Liberal Creemos y después con Juan Pablo, me gustaría saber cómo ven los sistemas judiciales en América Latina. ¿Lo ven volcado hacia la izquierda? ¿Ven que la derecha no ha ganado terreno? En Venezuela obviamente está completamente a la izquierda, eso está claro, pero ¿cómo ven el sistema judicial en América Latina? Y está claro que una de las fortalezas que ha tenido la izquierda es meterse en las universidades. Ha hecho lo propio en la parte judicial de izquierda, primero con el representante del Partido Liberal Creemos y después con Juan Pablo. Su apreciación. Corina, muy interesante la pregunta y gracias por hacerla. Primero, vale recalcar, ¿no?, que América Latina en general, salvo ciertas excepciones, como son el caso, digamos, Panamá o Chile, hasta lo que está aconteciendo en este momento, el problema general que podemos, digamos, diagnosticar acá es que estamos plagados de populismo y es un problema cultural. ¿Por qué? Porque básicamente en un sistema republicano, digamos, democrático, todo el mundo tiene la posibilidad de elegir quién va a ser el próximo en la silla presidencial, y recordemos que la democracia, lamentablemente, es la colectivización de la ignorancia individual. Entonces, digamos, nada bueno o nada de calidad puede salir de allí, aparte de, como tú mencionas también, de que el adoctrinamiento a nivel educativo, en todos los niveles básicos hasta niveles universitarios, es increíble, y precisamente se enseña y esta cultura de lo que tú llamas esta legislación, y te enseñan a que no puedes llevarle la contraria a lo que dice la ley, sin importar si la ley tiene un respaldo ético y moral o no lo tiene. Te enseñan, mira, si estás en contra de la ley, eres un fascista, estás en contra del sistema, hay que rechazarte. E incluso sabemos que existen casos de profesores universitarios a los que se le han medallado y dicen, mira, si tú enseñas algo que va en contra de la ley, lamentablemente tienes que colocar tu cargo a la orden, no puedes seguir enseñando en esta institución universitaria. Y precisamente es por esa confusión, porque la izquierda generaliza y utiliza eso como una herramienta para dispersar y ofrecer a toda la sociedad privilegios en forma de derechos. Lo que pasa es que la gente, lamentablemente, o la mayoría de las personas, no ven un poco más allá de que detrás de ese privilegio que te está ofreciendo el candidato de turno, porque recordemos que los políticos, como dice el profesor Alberto Venegas Lynch, son cazadores de votos. Ellos recogen lo que la opinión pública está pidiendo y ellos hacen campaña con respecto a eso. Entonces, esa cantidad de derechos o privilegios que ellos hacen llamar derechos tienen popularidad porque todos quieren, digamos, tener su derecho a su casa, derecho a la educación, a la salud, pero no ven lo que hay detrás, que detrás de todos los derechos que te garantiza el Estado hay alguien que lo está pagando. E inexorablemente esto representa una subida en lo que es el gasto público, que se traduce en aumentos de impuestos, restricciones, regulaciones, y
prácticamente es reducción de libertades económicas, y muy bien todos conocemos que el camino a la riqueza y la prosperidad no lo da alguien en el poder, sino lo da la libertad económica. Juan Pablo. Sí, continuando con la idea de Manuel, estoy absolutamente de acuerdo con lo que él dice, y extrapolo esto a lo que está ocurriendo en Chile, y me imagino que esto también acontece en muchos países de la región, y es que la civilización del espectáculo, citando a esta obra de Mario Vargas Llosa, se ha tomado hoy en día toda la esfera pública y particularmente la política. Entonces, al menos acá en Chile, cuando antiguamente teníamos una clase política más o menos decorosa, hoy en día la verdad es que todo se tranza, todo forma parte de un verdadero show mediático, de un espectáculo. Entonces, hoy en día el político que no está en el programa de televisión, el que no está haciendo noticia, queda relegado a la irrelevancia, y eso implica que se pierden las elecciones. Entonces, hoy en día los incentivos están puestos para que los políticos lleguen con este discurso populista, a hacer acusaciones muchas veces infundadas, a hacer ofertones que no son viables en el largo plazo, y eso ha ido desarticulando la institucionalidad, está tremendamente erosionada esta, y tenemos probablemente la peor clase política que jamás nunca habíamos tenido, al menos que tengamos recuerdo. Eso en relación al poder legislativo. En cuanto al poder judicial, y esto, bueno, yo soy abogado litigante, en general tengo una buena opinión de los magistrados, tenemos una justicia quizás con una corrupción bastante baja, pero lente progresivamente las ideas del activismo judicial han venido permeando, y desgraciadamente uno puede ver muchas veces fallos que no son dictados conforme a derecho, sino que más bien conforme a la ideología política del juez. Entonces eso es tremendamente preocupante, más todavía si empezamos a adelantar que posiblemente tengamos una constitución de corte izquierdista, que es la gran cortapisa que hemos logrado tener hasta ahora. Yo quiero también continuar con el, claro, con el yo tema. les hacía la pregunta porque, por ejemplo, un caso que me llama poderosamente la atención es que, por ejemplo, en Colombia, que si bien es cierto, pues ha habido unos presidentes allí como Juan Manuel Santos, pero en líneas generales todos son de derecha. Bueno, el sistema judicial está completamente dominado por la izquierda, a tal punto que los que constantemente están llevando al presidente Uribe a juicios y lo encierran, han encerrado militares, han apresado exfuncionarios de la administración de Uribe, es el sistema judicial, que desde mi punto de vista lo tiene tomado a la izquierda, y por eso es que les hacía la pregunta. Esteban, ¿tenías alguna pregunta? Sí, iba justamente antes de, por supuesto, dar las conclusiones, porque todavía falta bastante para este foro, pero hemos visto ese avance. Fíjate lo que está diciendo Colina, en Colombia, y quizás no a la derecha más radical, pero es gente que ha servido de muro de contención en contra del Foro de Sao Paulo, ¿no? Y a pesar de eso, el sistema judicial lo ha logrado infiltrar a la izquierda. En Venezuela, bueno, la constituyente se pasó, a pesar de que la constitución anterior ni siquiera tenía establecida la constituyente como un método para cambiarse ella misma. Demuestra también entonces que de una u otra manera la izquierda ya había infiltrado esas instituciones, porque les permitió hacer algo que para aquel momento era ilegal, el tema de la constituyente, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, y acá quiero empezar con Juan Pablo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos evitar el avance de la izquierda y la infiltración de la izquierda en las instituciones, en las cortes, en todo el sistema judicial de un país? Juan Pablo. Sí, bueno, desde ya es una pregunta bastante compleja, pero yo me atrevería a decir dos cosas. Necesariamente tenemos que estar muy informados respecto de nuestro ordenamiento jurídico. Al menos acá en mi país, y yo creo que en el resto de América Latina, siguen habiendo vías judiciales que permiten a los ciudadanos que se sienten afectados por estas faltas de imparcialidad de los jueces ir escalando, y al menos, por ejemplo, acá tenemos el recurso de protección y podemos hacer que las cortes conozcan esto, o tenemos el recurso de queja que permite que los jueces que están fallando en contra de lo que está establecido por la ley, que es gravísimo, sean sancionados. Entonces, yo creo que ahí son herramientas jurídicas, eso como en la cancha más pequeña. Ahora, ¿qué más debiésemos hacer o qué podríamos hacer? Bueno, vamos copando los espacios.
¿Qué pasa, por ejemplo, con los colegios profesionales, con los gremios de abogados, de ingenieros, los médicos, los contadores, de periodistas? Acá en Chile, todos esos colegios están tomados por la izquierda, entonces vamos recuperando esos espacios. ¿Qué pasa con las universidades, donde el discurso político imperante es de izquierda? Tenemos nuevamente que tomarnos los espacios, hacer un trabajo intenso y metódico que permita que nuestras ideas que fueron desplazadas vayan tomando fuerza, porque de otra forma, y acá no me quiero extender tanto, pero convengamos lo siguiente, es la cultura la que finalmente termina permeando en nuestro ordenamiento jurídico y en las decisiones que adoptan los jueces. Por lo tanto, si no somos capaces de atacar o cambiar el clima cultural, la verdad es que veo bastante difícil poder hacer algo que sea sustancial. Entonces, todo está, la gran batalla va a ser la cultura, y ahí no nos queda otra que dejar esta zona de confort. Bueno, probablemente ninguno de nosotros está en la zona, estamos batallando por esto, pero la gente tiene que luchar con tremenda intensidad y gallardía y defender esta idea. De otra forma, como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad, la eterna vigilancia, y si no somos vigías de esta, la verdad que estamos condenados a la esclavitud. Me gusta mucho eso que dices del tema cultural, de cómo termina permeando incluso en las instituciones, incluso en el sistema judicial. Bastante importante eso. Manuel, la misma pregunta, ¿cómo evitamos el avance de la izquierda y la infiltración de la izquierda en todas las instituciones? Excelente, la intervención de Juan fue bastante completa y realmente afianza lo que dije al principio, de que el problema es cultural en realidad. Nosotros, yo creo, en lo personal y también a nivel de partido, de representación de Creemos, proponemos que tenemos que ir al debate, tenemos que hacer el trabajo cultural, tenemos que recuperar los espacios, como dice Juan, porque lamentablemente la gente y nosotros seguimos creyendo en general que la respuesta es de un solo político mesiánico que va a llegar y va a cambiar todo con una varita mágica. Lamentablemente no es así. Nosotros debemos comenzar primero siendo oposición, haciendo activismo político y concentrando otra vez y recuperando los espacios, como menciona Juan, construyendo verdaderas oposiciones, promoviendo el debate de ideas, porque cada uno de nosotros es un portavoz de las ideas de la libertad, y eso es algo que se va diseminando de una manera increíble. Una vez que tú le explicas a una persona que toda su vida ha sido engañada por la izquierda y que lo que le vendieron como derechos no son derechos, sino que son privilegios y que eso es lo que nos tiene a la ruina, esa persona entonces, se convierte también en un estandarte de la libertad. Una vez que entonces nosotros comprendamos eso, podremos entonces hacer un trabajo, ser electos en parlamentos, ser electos en cargos políticos que nos permitan entonces trabajar directamente en la legislación, con la intención de, eliminar toda esa cantidad de leyes malas que más bien se interponen al desarrollo del mercado, leyes que no cumplen su rol de ley, porque la ley se supone, la norma suprema debería ser para evitar conflictos. Entonces tenemos una cantidad de leyes que lo que hacen es generar conflictos, por lo cual son más bien una perversión, ¿no? Entonces deberíamos abogar por ese tipo de cambios, de abajo hacia arriba. Lamentablemente es el trabajo más difícil y el camino más largo que hay, pero efectivamente es el que tenemos que emprender. No, sin duda, obviamente estoy completamente de acuerdo. Claro, en el caso de Venezuela es completamente distinto lo que está pasando en Chile, porque en Venezuela hay una tiranía, las leyes, me gusta esa definición que dio Manuel, las leyes en Venezuela lo que hacen es generar conflictos, no los evitan, los generan, eso es una realidad. Entonces el escenario en Venezuela es un poco diferente a lo que está ocurriendo en Chile, que va camino a, pero todavía no ha llegado. Ahora bien, en una sociedad, yo no sé si la sociedad chilena será izquierdista, pero la venezolana pareciera que está muy apegada a la izquierda. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que los que detectemos o para sacar con pinzas a las personas que tienen una ideología más o menos clara y estas personas pudieran en una forma determinada pues hacer participar en la confección o en la realización de leyes que sean realmente para que la república sea fuerte y no para que los individuos rey de la impunidad? En el caso de Venezuela, la pregunta específica, y comienzo con Manuel, ¿cómo hacemos para quitar toda esta izquierda en un escenario completamente anárquico y seleccionar personas que realmente tengan una ideología clara y poder hacer que impere la ley como tal, y cuando le corresponda a Juan Pablo,
Entonces, ¿cómo hacer para que Chile no llegue a lo que ha llegado Venezuela en estos momentos? Comienzo con Manuel. Bueno, excelente pregunta. Primero me gustaría hacer la aclaratoria, por lo menos a nivel personal, que no considero que Venezuela tenga un entorno, un sistema anárquico, porque anarquía significa desconocimiento del poder público, y sabemos muy bien que el poder público en Venezuela es el que tiene ese estado de libertinaje donde todo el mundo hace lo que le dé la gana. Entonces, nuevamente, hay que abogar por el debate de ideas, el cambio cultural. Una vez que nosotros, como sociedad, estemos reclamando a la tiranía, como tú bien mencionas, un cambio de sistema, y que ese sistema que vamos a crear nosotros es para eliminar toda la parafernalia y toda esa cantidad de leyes absurdas que lo que hacen es generar conflictos, como por ejemplo, digamos, los controles de precios, la ley de precios justos, todo ese tipo de leyes que lo que van es en contra de las actividades del mercado. Entonces es ahí cuando nosotros vamos entonces a poder trabajar en un nuevo sistema judicial que va a beneficiar el crecimiento económico, el desenvolvimiento del individuo, y que también va a traer beneficios para todos. Pero mientras tanto nosotros tengamos una mentalidad en la que nosotros queremos llegar al sistema para crear una legislación que castigue al que está haciendo la ley en este momento, y no con la intención de cambiar el sistema y que todo funcione mejor para todos, creo que lamentablemente el destino es el mismo. Por supuesto, la pregunta también es la que todos los venezolanos se hacen: ¿cómo nosotros hacemos para salir de la tiranía? Bueno, unos quieren una intervención militar, otros quieren salir a la calle por denuncia. Nosotros, desde el Partido Liberal, proponemos la construcción de una oposición sólida, el camino largo, que le hagamos frente a este tipo de casos, como ya ocurrió con el doctor Václav Klaus en Checoslovaquia, y lograr una transición, digamos, pacífica a lo largo de los años, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que abogar por eso, por el cambio de ideas, porque si no, lo que va a venir después de sacar a Maduro y a todos los del Partido Comunista, los del PSUV, si el sistema sigue siendo el mismo, vamos a obtener lo mismo, misma receta, los mismos resultados. Juan Pablo, ¿cómo hacer entonces para que Chile no llegue al nivel en que se encuentra Venezuela en estos momentos? Sí. Colina, mira, yo creo que esto es una batalla que se da todos los días. Desgraciadamente fuimos expoliados del lenguaje, de conceptos tan nobles y básicos como pudiera ser, por ejemplo, el lucro. Hoy en día está absolutamente demonizado, ser empresario, el emprendimiento, en fin, un sinnúmero de instituciones o ideas que son de la esencia de una sociedad desarrollada y capitalista, acá están absolutamente demonizadas. Entonces, desde el lenguaje, estos conceptos ya llevan una carga negativa. Entonces, yo creo que a partir del mismo lenguaje, tenemos que reivindicar las ideas de una democracia liberal. Tenemos que poner los ejemplos de los países que han alcanzado un gran nivel de desarrollo. ¿Qué pasa con Australia? ¿Qué pasa con Nueva Zelanda? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Singapur? ¿Qué pasa con Suiza? Si uno revisa los rankings de libertad económica, la Heritage Foundation o el Fraser Institute, uno ve que realmente son economías muy libres, que tienen una institucionalidad sólida, que tienen poderes del Estado separados, ¿cierto? Muy bien delineados, con check and balances, etc. Entonces, toda esa institucionalidad, pero esos conceptos que son parte de la esencia de las democracias liberales, hay que reivindicarlo, y esa reivindicación parte por el lenguaje que nosotros utilizamos, parte por las discusiones, los debates que vamos dando con la gente de izquierda, y eso es en el día a día. Y acá no hay atajos, como dice Manuel. Yo creo que, desgraciadamente, al menos acá en Chile, y tengo la impresión que en América Latina en general, hemos llegado muy tarde, espero que no inexorablemente tarde. Entonces, bueno, tenemos que todo ese trabajo que estuvo haciendo la izquierda con su retroexcavadora, dinamitando lo más preciado que tenía este país, estoy hablando por Chile, y en general América Latina, bueno, hay que empezar a construir, y eso es un trabajo lento, pero tengo la esperanza de que va a dar resultados, y que va a ser bastante... va a dar frutos. Es cosa de proponérselo y hacerlo metódicamente. Ahora bien, fíjate, la pregunta anterior que yo les hice era justamente cómo frenar el avance de la izquierda en materia
jurídica, por así decirlo, ¿no? Porque se encargan de infiltrar las instituciones para manipular las leyes a su favor. Vamos a suponer que logramos hacer eso, evitamos el avance y nosotros logramos con esa batalla cultural que mencionaron ambos, con esa recuperación de espacio que mencionaron ambos, volver a unas instituciones liberales, o en el caso de Venezuela tenerlas, porque yo creo que en Venezuela no las hemos tenido por lo menos en la historia moderna, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para evitar que una vez la retomemos, la izquierda vuelva? Porque la izquierda, si hay algo que ha demostrado es que cambia de estrategia, evoluciona en el momento histórico, utilizan las armas cuando las tienen que utilizar, les deja de funcionar y empiezan a utilizar la democracia, ¿no? Infiltran las instituciones para trabajar a largo plazo. Entonces, ¿cómo si lográsemos nosotros recuperar toda esa institucionalidad y cortes y jueces con corte liberal? ¿Cómo evitamos que la izquierda a largo plazo vuelva a hacer lo que está haciendo ahorita? Empiezo contigo, Juan Pablo. Perfecto, Esteban. Mira, cuando cayó el muro de Berlín, Fukuyama decía, un intelectual, que la historia había terminado. Y probablemente muchos liberales cantaban o cantábamos victoria, pensábamos que esto no iba a volver a pasar. Y los regímenes de la izquierda del siglo XXI también comenzaron muchos a caer, ¿cierto? Pero la verdad es que esto no va a acabar nunca. Mientras haya gente que esté propensa a la idea y al populismo, y mientras sigan habiendo populistas, esto no va a cambiar. Por lo tanto, así como la izquierda tiene una utopía de que va a llegar el comunismo y que el mundo se va a arreglar, nosotros, o muchos liberales también quizás tenemos la utopía o tienen la utopía de que van a llegar nuestras ideas libertarias y que esto se va a terminar y no va a quedar la batalla. Bueno, un balde de agua fría a los que piensan eso. La realidad es que esto no va a cambiar. Vamos a tener que seguir batallando siempre hasta el último de nuestros suspiros, porque no hay otra vía. Esto es algo cultural y se vive en el día a día, y hay que defender las instituciones, hay que defender las leyes que tengan una concepción libertaria. Yo en lo personal voy a defender la Constitución de 1980 porque considero que ha sido extraordinariamente positiva, voy a defender el modelo económico que hemos recibido, porque estoy convencido que esta fue la mejor época, a pesar de que digan que han sido los peores 30 años, imagínense, ese es el nivel de falsedad, de impostura que ha tenido la izquierda, los peores 30 años, cuando han sido, a mi juicio, los mejores años de la República, con todas las deficiencias que vamos a tener. Entonces, redondeando la idea, Colina y Esteban, la verdad que esto no va a acabar nunca, y vamos a tener que estar siempre, y asumámoslo, defendiendo nuestra idea. Manuel. No, perfectamente de acuerdo con lo que dice Juan, y es que es la eterna lucha entre el bien y el mal. Así tú logres acabar, erradicar a la izquierda, digamos, en Venezuela o en el continente americano, no tienes ningún tipo de garantía que a posteriori vuelvan a surgir las mismas ideas y vuelvan a conquistar los espacios. Recordemos que luego de la caída de la Unión Soviética, ese socialismo, ese comunismo duro, en esencia, fue mutando, fue cambiando, se fue adaptando a la época, para luego volver a conquistar sus espacios. Entonces, en lo personal yo considero que lo que deberíamos intentar es construir instituciones lo suficientemente sólidas que resistan el paso de estos vientos de izquierda que inexorablemente nos van a azotar cualquier latitud de la tierra tarde o temprano, porque, repito, es la lucha entre el bien y el mal. Pero quisiera acá tal vez citar el ejemplo de Estados Unidos, y su constitución, que a pesar de que Estados Unidos hoy en día no es exactamente lo mismo, o no tienen el mismo respeto por sus valores y los valores de los padres fundadores, han resistido, digamos, políticas no tan liberales, no tan libertarias como cuando tuvieron la Gran Depresión del 29 al 30, presidentes de turno aplicaron medidas, digamos, populistas, aumentando el gasto público. Luego ellos, a través de sus instituciones, pudieron hacer la contramarcha de estas políticas de una manera, digamos, relativamente exitosa. Entonces yo creo que deberíamos abogar por ese tipo de blindaje, crear instituciones que sean lo suficientemente fuertes para
resistir estos ataques. Y bueno, como dijo también Juan, en las palabras de Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Nosotros tenemos que mantenernos en el debate de ideas constantemente. Y una vez que logremos cierto poder político, que logremos cambiar la legislación, bueno, eliminar toda esa cantidad de leyes malas y crear una carta magna, una ley lo suficientemente sólida que no permita o no contemple este tipo de propuestas populistas, sino que las rechace lo más pronto posible. Una vez que logremos esto, o sea, la intención es dibujar las líneas del juego, del partido, de la manera más clara posible. Esa debería ser la intención de la ley. Bueno, ya para finalizar, Bueno, vamos entonces la a verdad que ha las... sido- vamos a las conclusiones, ¿no? Y quiero que concluyamos más o menos diciendo cuál es la perspectiva, de una manera muy breve, ¿no? De qué es lo que el marco jurídico, cuáles son las leyes, qué es la constitución, por ejemplo, que un país exitoso debería tener, más o menos qué es lo que ustedes visualizan, ¿no? En un país como modelo a seguir, por lo menos en el ámbito jurídico. Juan Pablo. Perfecto. A ver, y esto acá sí que está ideologizada la discusión. Una constitución para mí es un instrumento jurídico que lo que hace es organizar y limitar el poder estatal. Eso es en principio, y eso es lo que debemos defender como liberales. Madison decía que si uno le da el poder a unos pocos, iban a oprimir a unos muchos, y si tú le das el poder a unos muchos, iban a oprimir a unos pocos. Por lo tanto, lo que sabiamente hizo Madison fue dividir el poder y crear sistemas de chequeo y balance. Y eso es lo que debe tener una constitución para permitir que un país se desarrolle en prosperidad y en libertad. Entonces, eso lo tenemos que tener extraordinariamente claro. ¿Cuál es el objetivo de una constitución? ¿Cuál es la naturaleza de la constitución? La constitución no es una bolsa de deseos, no es una varita mágica que nos va a permitir dar un salto gigante al desarrollo. Eso se construye a través de instituciones de corte liberal, del trabajo, del ahorro de las personas, y eso es lo que tenemos que finalmente transmitirle a las personas. De otra forma, me parece que no nos queda más que ponernos la lápida y no nos queda mucho más que hacer. Entonces, en cuanto a la Constitución, eso, con extraordinaria vehemencia hay que defenderlo. Y en relación a las leyes, no podemos finalmente olvidar de que no son más que una expresión de la cultura imperante en su época. Y lo mismo en las resoluciones judiciales. Por lo tanto, si no somos capaces de ir a la raíz del problema, que es la cultura, mal podemos atacar los efectos, las consecuencias, los síntomas de este problema. Siempre vamos a estar poniendo, qué sé yo, supositorio, vamos a estar poniendo aspirina o paliativos de algún problema, pero no vamos a enfrentar la raíz de todos los padecimientos, ¿cierto? Y en eso hay que ser bien categórico. Bueno, Manuel, tus conclusiones. ¿Qué es lo que en materia de leyes haría exitoso a un país? Mira, desde el Partido Liberal creemos nosotros tenemos como modelo, ¿no? para construir una nueva Carta Magna para Venezuela, que obviamente nosotros necesitamos hacer un proceso constituyente, es irónico, pero necesitamos reformar esa constitución. Nosotros estamos tomando como ejemplo la Constitución de los Estados Unidos y el proyecto de constitución de Juan Bautista Alberdi en Argentina, del siglo XIX, que todos conocemos perfectamente cuáles fueron los resultados de ambas constituciones, la libertad que otorgaron a esos países y los resultados que tuvieron en digamos, periodos de tiempo relativamente cortos, 30 años para lograr prosperidad económica, es bastante rápido. Lo que pasa es que, repito, la izquierda te vende es la solución instantánea, que tú votas por ellos y el día de mañana todos los problemas van a desaparecer. Entonces, nosotros proponemos que en base al derecho negativo y en base a estos dos ejemplos de constitución, logremos un proceso constituyente en el futuro, luego de hacer oposición, luchar por el cambio cultural, logremos un proceso constituyente para reformar la constitución en base a lo que es el derecho negativo. Derecho a que no me maten, derecho a que no me agredan, derecho a que no me roben. Ya la intención también es práctica, porque al tú reformar la constitución y prohibir todo este tipo de leyes que vayan en contra de las leyes económicas, como las leyes de precios y todo ese tipo de leyes malas, digamos que tiene cierto blindaje, y es lo que propongo yo por mi parte dentro del partido. Sabes que nosotros estamos siguiendo la línea de las 5 reformas del Foro Liberal de América Latina,
que propone también en una de sus reformas la abolición de este tipo de leyes malas. Yo propongo, oye, pero ¿por qué no le damos carácter constitucional a estas leyes? O sea, a prohibir estas leyes. Porque si bien conocemos que cualquier ley puede ser sancionada por el Parlamento con cualquier mayoría, digamos que lograr un proceso constituyente y reformar la Constitución es un poco más difícil que, digamos, abolir una ley de precios o de precios justos. Entonces, el llamado es exactamente al mismo, a hacer oposición, luchemos por el debate de ideas y, bueno, la verdad siempre triunfará sobre la mentira, sobre el mal. Así será. Bueno, así es. Bueno, muchas gracias tanto a Manuel como a Juan Pablo por este foro en el cual pues han habido posiciones bastante interesantes que sin duda reflejan hacia dónde deberíamos avanzar si queremos pues que los países en los cuales nos encontramos, de los cuales somos nacionales, pues puedan salir de la barbarie en que se encuentra y otros no llegar a esa barbarie en que se encuentra. Así que a ambos muchísimas gracias por haber participado en este foro antiizquierda en materia de leyes. Muchas gracias a ambos. Y a todos los que nos ven, los que nos han visto el día de hoy, bueno, les deseo nuevamente feliz Día de Acción de Gracias de parte del equipo de Contrapoder y Factores de Poder. Espero que estén llamados a no perder la esperanza. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.